Esto es Crisis Internacional, el segmento sobre geopolítica que cada semana te alcanza la revista Crisis. Este episodio se grabó en vivo el 5 de junio en FM La Tribu. Si quieres escucharnos en directo, sintoniza FM 88.7 o fmlatribu.com, los viernes de 14 a 16 horas. Te recordamos que ya puedes recibir la Crisis 72 en tu casa. Suscríbete en revistacrisis.com.ar/tienda. Ahora sí, en este episodio, Lucía Cholaquian Herrera repasa los resultados de las elecciones generales en Colombia y trae aportes críticos a la discusión sobre la democracia y la violencia en el país. Ya entradísima la segunda hora de Crisis en el Aire. Estaba viendo si había movimiento ya en Plaza de Mayo por la misa que se hace en memoria del indio, en honor al indio, pero todavía no sé si alguien está en Plaza de Mayo y nos quiere mandar un audio y contarnos, que nos digan. Esta es la segunda hora, como decíamos, y siempre en esta segunda hora viene la sección internacional. Hoy no está Viole Weber, que está medio pachucho, estaba con gripe, así que le mandamos un beso. Y tenemos en su lugar a nuestra compañera Lucía Cholaquian Herrera. Bienvenida, Lu, a Crisis en el Aire. ¿Cómo andan? Mi primera vez, no la primera vez en este estudio, pero sí en Crisis en el Aire. Me pone muy contenta. Vamos a tratar de estar a la altura del laburazo que hace Viole todas las semanas. También le mandamos un saludo. Viole, además, esta semana viaja a Colombia, ¿no? Es verdad, sí. Para cubrir las elecciones. Colombia es el tema sobre el cual vamos a hablar ahora. Va a estar allá, va a estar en varios puntos del país. Así que vamos a estar esperando esos despachos desde distintas ciudades sobre lo que de repente se convirtió como en una elección fundamental, ¿no? O sea, Colombia es un país súper importante de Sudamérica y para la región. Y al principio, cuando encaramos 2026 y con Trump, digamos, respirándonos en la nuca con todo lo que pasó en Venezuela, Colombia empezó como a tomar cada vez más relevancia, ¿no? Primero porque Petro fue uno de los pocos presidentes que se le plantó fuerte a Trump. Digamos, dentro de las muchas estrategias que hubo en la región de respuesta a Donald Trump desde que tomó el segundo mandato, Petro fue quizás el que más le respondió. De hecho, no sé si recuerdan, el año pasado lo contamos mucho en EMEC, Estados Unidos le termina revocando la visa porque Petro en una conferencia de la ONU sale a la calle y le dice a los militares estadounidenses que se rebelen contra el presidente. Digo, como muy explícito ese enfrentamiento. Después hay como un momento donde se enfría un poco el vínculo, Petro viaja a la Casa Blanca, pero la elección en Colombia como que cada vez subió más el perfil, ¿no? Y el domingo fue la primera vuelta, sí, las generales, una elección que se esperaba que saliera más cercana a una elección de tercios y terminó... Hubo sorpresa, muchísimas sorpresas. O sea, salió súper polarizado el escenario. Si bien, digamos, se sabía que no se iba a definir la elección en las generales, que probablemente iba a ser el candidato Iván Cepeda, el candidato del petrismo, un tipo que hoy es senador, que fue un militante progresista de los derechos humanos, hijo de una víctima del conflicto armado, un político muy importante de Colombia. Iván Cepeda es el candidato del petrismo, digamos, y se sabía que él iba a competir contra alguno de los dos candidatos principales de la derecha, sí. Paloma Valencia o Abelardo de la Espriella. Sí, Paloma Valencia es una mujer que viene como del seno seno o el riñón, no sé, los hombres tienen senos, de Álvaro Uribe, el expresidente colombiano, el líder del conservadurismo colombiano, digamos, de la derecha más tradicional, y por el otro lado Abelardo de la Espriella, que era un personaje que, digamos, hasta hace 10 meses prácticamente no se hablaba de él, un fenómeno muy similar al que venimos viendo en distintos países, incluyendo el nuestro, con Javier Milei, un tipo del que se sabía muy poco, un empresario, abogado, un defensor. A mí, yo lo comparo un poco con Fernando Burlando, digo, su perfil era más similar, no es un economista como que hablaba de temas de economía específicamente, sino que un tipo que se hizo muy conocido por defender a personajes de alto perfil muy, muy polémicos. Entre ellos, Alex Saab, ex testaferro de Nicolás Maduro, que ahora fue extraditado y está en Estados Unidos también, ¿no? En todo este proceso judicial contra el gobierno de Venezuela. De la Espriella, sí. ¿Las encuestas la pifiaron un poco en lo que pasó? Muchísimo. De hecho, eso es un poco lo que pasó. De la Espriella se medía, como esto que decía, ¿no? Un escenario más de tercios. Quizás muchos expertos le daban a Paloma Valencia un 20%, que Paloma Valencia sería como la representante del macrismo, por ponerlo, hacer una comparación burda con Argentina. Y se dio un fenómeno muy parecido al que se dio en las PASO acá en 2023, donde un candidato, como nosotros pensábamos, Rodríguez Larreta, iba a tener un perfil que se iba a llevar bastantes votos. Paloma Valencia
se quedó con menos del 7%. O sea, es impresionante ese resultado. Todos esos votos se los chupó Abelardo de la Espriella, que sacó el 43%. O sea, terminó ganando las elecciones generales con Iván Cepeda quedando en el 40%. Fue automático el apoyo que le brindó el uribismo a de la Espriella. Ellos hicieron campaña todo el tiempo diferenciándose de él porque era la única manera de quedarse con algún voto de la derecha. Toda la campaña, Paloma Valencia se diferenció, dijo que no lo iba a apoyar, etcétera. Fue calcado, como pasó acá en 2023 también. Ni bien se hizo el discurso de concesión y aceptación de los resultados, Paloma Valencia anunció que lo iba a apoyar y después Álvaro Uribe, que es como su líder espiritual, también. Así ¿con qué, digamos, con qué plataforma, con qué ideas, digamos, impacta en la sociedad, pega este personaje, ¿no? Que irrumpe así de la Espriella? Él es, digamos, es una, como decía, es como este tipo de abogado polémico, un tipo que tiene enfrente encima un candidato como Iván Cepeda, que es un tipo súper medido, ¿no? Hablar de la Espriella aparece a los gritos diciendo que va a construir 10 megacárceles como Bukele, que va a recortar el Estado. Claro, muy de los tiempos que corren, ¿no? Lo que Exacto. está pregnando en este momento en un sector. Y muy difícil de competir porque en un país tan afectado por la violencia reciente y presente en Colombia, una persona que promete, por ejemplo, como dice de la Espriella, en 90 días recuperar todos los territorios tomados por los grupos armados, es muy rimbombante, claro, después de lo que fue la desilusión de la paz total, ¿no? Un poco a eso vamos a ir ahora. Yo quería que escucháramos primero el audio de una compañera, Laura Bonilla, es defensora de derechos humanos y especialista en paz y seguridad. Yo le pregunté a ella un poco cómo podíamos describir a de la Espriella. Lo que decíamos era que las personas en Colombia ya llevaban varias elecciones intentando, o sea, muchas personas, casi la mitad de la población, un outsider que se caracterizara a sí mismo como tal, y pues Abelardo de la Espriella tiene mucho de eso, tiene mucho de decir que no es parte de la clase política, aunque efectivamente toda la clase política más tradicional de la derecha pues lo va a acompañar. Eso también ya se ha visto con Milei y su relación con Patricia Bullrich, mientras en campaña era una cosa, pues ya en el gobierno es otra, y casi que con todo el grupo de Macri, pero digamos que de cara al electorado más amplio y popular, pues la gente sí le ve en su estética que no sube políticos a la tarima, por ejemplo, y en eso se parece mucho a un candidato que tuvimos en el 2022 que se llamaba Rodolfo Hernández, que ya había conseguido una cantidad muy importante de votos. O sea, y de cierta manera el primero de esas características, que pues tampoco era cierto porque él sí venía de una clase política partidista, pero la gente lo leyó de otra manera, es Álvaro Uribe Vélez, cuando gana con un 62% en primera vuelta en el año 2002, y mucha de la población lo identificó como tal. Evidentemente pues Abelardo de la Espriella hace parte de toda esta nueva ola apoyada por Donald Trump. De hecho, cada vez que se acerca la segunda vuelta, cada día que pasa, pues el apoyo de Donald Trump ya no es tácito, sino es muy explícito, y casi que amenaza a personas en Colombia con quitarle la visa, con procesos judiciales, con hacer toda una campaña de persecución desde los Estados Unidos, pues realmente que no tiene absolutamente nada institucional ni de apego a derecho, pero va a pasar. Bueno, ahí escuchábamos un poco a Laura Bonilla, defensora de derechos humanos colombiana, analizando un poco esta victoria y este perfil outsider, no tan outsider, de Abelardo de la Espriella. Y acá quería traer otro tema, ¿no? Porque es cierto que es como muy fácil de repente decir, bueno, acá hay claramente un alineamiento con Trump, con Milei, digamos. Colombia, como todos los países del mundo, tiene como especificidades muy, muy claras y muy contundentes. Los grandes temas con los que la gente va a votar, ¿no? Como acá se podría decir que fue la inflación en 2023, sí. En Colombia es el tema de la seguridad, ¿sí? Claro. 2026 se cumplen 10 años de que se firmaron los acuerdos de paz que nadie podría tildar ni de comunistas ni de zurdos. Lo firmó Juan Manuel Santos, un candidato conservador de derecha en La Habana, que se ganó un premio Nobel, o sea... No estamos hablando de que haya sido una gesta progresista para nada, sino un proceso muy necesario. En 2016 tenía otro sentido, era otro el mundo, ¿no? De alguna manera. Petro gana hace 4 años las elecciones, es el primer presidente de izquierda que gana las elecciones en Colombia, con la promesa de la paz total, ¿no? De terminar de cerrar ese ciclo que se inaugura con los acuerdos, con la desmovilización, con la recuperación de los territorios, con políticas de reparación que no tuvieran solo un eje punitivo, digamos, para generar esencialmente una posibilidad de convivencia futuro dentro de los distintos territorios de Colombia, ¿no?
lo que termina pasando es que en la percepción social y también en el análisis que hacen los expertos, esa paz total no se termina de completar. Entonces, los votantes van de nuevo a las urnas el domingo pasado y probablemente el 21 también, con la idea de que, bueno, esta estrategia fracasó y que hay que volver a una perspectiva securitista, de mano dura, etcétera. Por eso hablábamos, ¿no? De la Espriella. Ella promete megacárceles como las de Bukele, llenar de militares los territorios, etcétera. Yo cuando hablé con Laura el lunes, ahora el audio que vamos a escuchar ahora es de hoy, pero habíamos hablado también el lunes, ella se refería a esta política que propone de la Espriella como algo que Colombia ya vivió, ¿no? Y se refiere a la primera década de los años 2000, que fue la década gobernada por Álvaro Uribe, justamente el que mencionaba recién, donde los enfrentamientos con los grupos armados se recrudecen tanto que en un punto empiezan a cometerse violaciones a derechos humanos que recién ahora en Colombia se están pudiendo revisar. Digo, los informes más importantes que muestran qué pasó con los desaparecidos de esa época, qué pasó con los asesinatos, con las violaciones, con todas las comunidades que quedaron diezmadas en el interior de Colombia, es un saldo que recién se está viendo hoy, ¿no? De un impacto. El Espriella está proponiendo exactamente esas mismas políticas y algunas un poco más espectaculares, digamos, de alguna manera. Entonces, bueno, quería como... También le hice una pregunta a Laura y ahora vamos a escuchar esto, digamos, porque me parece que es un tema central también para pensar qué puede venirse ahora en Colombia si efectivamente de la Espriella gana las elecciones el 21 de junio. Y eso sí en parte tiene que ver con una tendencia regional y es a elevar el carácter del crimen organizado amenaza de seguridad nacional. Eso pasa en otros países, pero en Colombia, donde hubo un conflicto armado y donde hay otras características, por ejemplo, hubo en algún momento un conflicto entre guerrillas y grupos antiinsurgentes, el propio Estado participó activamente con grandes violaciones de derechos humanos en ese momento. Se está tratando de recuperar cierta genealogía de ese momento para decir que la paz total fue la responsable del crecimiento de actores armados criminales y pues por supuesto la paz total fracasó por una simple razón y es que no logró tener procesos de desmovilización y no logró, digamos, reducir sustancialmente la violencia territorial. Además, pues tuvo una muy mala prensa, muy mala campaña, muy malas formas de comunicación y prácticamente no tuvo apoyo gubernamental. Fue una política muy desordenada, muy sin método. Ya es muy difícil hacer procesos de paz y pues hacer procesos de paz simplemente con voluntad, sin recursos, sin organización, sin planeación, pues termina siendo mucho más complicado. La verdad es que la paz total no provocó ese incremento, ningún grupo armado crece porque haya o no haya negociaciones de paz, crece porque hay errores de operatividad de la fuerza pública. Gran parte de los procesos que se llevaron, la fuerza pública no tenía ninguna atadura para pelear con estos grupos armados, pero estaba concentrada como si todavía estuviéramos en una guerra de campamentos como la que tuvimos con las FARC. Para que la gente fuera de Colombia me entienda, en este momento no hay ni un solo grupo armado que viva en campamentos. Son grupos que están dispersos, metidos entre la población, que hace mucho más difícil la operatividad contra ellos. Entonces no eran problemas de las negociaciones, sino problemas operativos dentro de la propia fuerza y sobre todo del mando civil. Pero eso ya venía pasando desde el anterior gobierno, que era un gobierno de derechas, donde ya también las tasas de crecimiento de los grupos eran sumamente altas y no se hizo absolutamente nada para contener ese ciclo de violencia o simplemente se hicieron cosas, pero desde un foco más ideológico. Entonces, en los gobiernos de derecha perseguir campesinos cocaleros, en los gobiernos de izquierda perseguir incautaciones, cuando la cocaína en este momento solo es una mínima parte de las rentas que pueden llegar a grupos organizados y grupos criminales. Pero la opinión pública entendió que esto había sido así, que la paz total era responsable y eso pues también hace parte del voto castigo hacia el presidente Gustavo Petro. Bueno, ahí terminamos de escuchar a Laura. Vamos a ver un poco qué pasó con el voto en relación con el conflicto, ¿no? Yo lo que estaba viendo, y lo voy a recomendar en el newsletter de mañana, si no siguen el newsletter de El Mundo en Crisis, es el momento de suscribirse, porque aparte se viene mucha cobertura de Colombia. Los distritos más afectados por el conflicto armado se dividieron, digamos, entre el Pacífico, el Cauca y el sur de Bolívar, donde las comunidades votaron por Cepeda y una promesa de continuidad de inversión social y de procesos de diálogo. Y de la Espriella capitalizó el voto de miedo y hartazgo ante la violencia que en las zonas más críticas, que son las zonas de Arauca y Catatumbo, ¿no? Entonces esto también para tener en cuenta como muchas veces, si bien gran parte de lo que se puede asociar con los grupos armados o la guerrilla, sí intervinieron en las elecciones y en teoría garantizaron que se pudieran realizar. Hubo al principio como mucho miedo alrededor de si se iban a poder realizar. Gran parte de esos votos terminaron yendo también de la Espriella. Entonces también ahí hay un tema, ¿no? Un rechazo incluso de los mismos territorios por estas políticas de paz total. Ok.
Lu, y del lado de Petro, ¿qué pasa? ¿Cómo se está viviendo? Digamos, él salió a poner en duda los resultados, ¿no? Públicamente, por Twitter y demás. Sí, Petro automáticamente el domingo por la noche salió a cuestionar, a anunciar como un fraude electoral por el tipo, el conteo de las mesas, la forma en la que se cuentan las mesas, y aparte después amplió esa denuncia, digamos, de alguna manera, planteando que era muy difícil de revisar, digamos, lo que él decía era que la denuncia que él estaba haciendo era muy difícil de contrastar, de deshacer ese fraude que se había planteado porque ya las actas estaban tergiversadas, digamos. Entonces ahí se empezó a generar bastante tensión, primero porque Petro sale a desconocer el resultado de las elecciones antes que Cepeda. Sí, entonces claro, su propio candidato se queda un poco en offside. A Cepeda se lo vio muy incómodo, sobre todo los primeros 2 días de esta semana, lunes y martes, en relación con eso, porque si bien no puede despegarse de Petro, porque es, digamos, el referente de su movimiento, Cepeda tiene un perfil mucho más solemne, mucho más racional, que es una de las cosas que a Petro más se le criticó desde que asumió la presidencia, ¿no? Como un poco esta cosa medio irracional, emocional, por momentos como una especie de histeria política permanente, tuiteando, diciendo barbaridades, compartiendo fake news, sobre todo en las redes sociales, ¿no? Entonces, a ver, los expertos, estuvimos hablando a lo largo de esta semana, varios miembros del colectivo, con personas que conocemos que piensan en Colombia y que ven lo que está pasando en Colombia. La mayoría de la gente plantea que no hay ningún índice de que haya habido fraude en estas elecciones. Después salieron varias investigaciones que también vamos a compartir en el news, que muestran cómo Petro en realidad hace 10 años que ante cualquier elección plantea que hubo fraude. Por las dudas, después se olvida, se revierte, digamos. Las elecciones se van a hacer, Cepeda no insistió. A lo que sí le vino muy bien este discurso fue a la derecha, porque de la Espriella en su discurso de aceptación salió a decir que la izquierda era golpista, que no digamos la misma, claro, el mismo tipo de discurso que está como cada vez más popular en América Latina, de plantear como una izquierda autoritaria. Entonces, la verdad es que se complicó mucho. Después hay algo que me parece como que puede parecer algo un poquito más aburrido, pero me parece que vale la pena traerlo por el lado de Petro, digamos, que es que también a mediados de esta semana se decidió, el pacto histórico, el movimiento de Petro, decidió ponerle un freno a un proceso que habían iniciado hace un par de años, alrededor de una propuesta de generar una asamblea constituyente en Colombia. ¿Sí? Esto era como una de las cosas sobre las que Cepeda había hablado mucho. ¿Qué nos dice esto? De alguna manera que la izquierda acusa recibo y que se vuelve un poco más, se va un poco más al centro de alguna manera para ver si capta algo de este voto que se le va a caer a Valencia, principalmente hacia de la Espriella, pero que podría, digamos, por el miedo de un gobierno de ultraderecha, volcarse sobre Cepeda. Después, por otro lado, y con esto ya cierro, digamos, un poco la matriz de esperanza en este momento del pacto histórico es que fue el 50% de la gente a votar el domingo, igual es altísimo para Colombia. Es mucha participación, sí. Sí, pero puede todavía hacer algo de ahí de la otra mitad. Claro. Sí, hay que ver, no sé, yo lo pienso también como ya no sé ni qué ronda es de este tipo de elecciones que tuvimos en América Latina en los últimos 3 años. Hay que ver qué pasa también, ¿no? Porque la campaña del miedo contra la amenaza de la ultraderecha no viene siendo muy eficiente, digo, se vio en Chile, probablemente lo veamos pronto en Brasil. Me parece que hay algo que es interesante que quería traer también en relación con esto de la campaña del miedo, que muchos colombianos, cuando hablé esta semana, me dijeron que Milei tuvo muchísimo que ver con la victoria de la Espriella, en parte porque en Colombia, y ahora supongo yo en el resto de los países también, solo se habla del modelo de Argentina como un modelo victorioso, ¿no? Como se pudo como moderar la inflación de alguna manera. No se habla de los costos sociales de eso, no se habla del coletazo, de la caída del consumo. Y eso me pareció muy interesante también, que estén haciendo campaña con el modelo de Argentina, en un país como Colombia, además. O sea, yo no quiero, digo, yo sé que en Argentina nos creemos muy locos, pero realmente son como cosas muy diferentes. Creo que somos un país muy tranquilito al lado de lo que puede llegar a pasar en Colombia si gana un hombre que está prometiendo arrasar con los grupos armados en 90 días, ¿no? Puede ser una verdadera catástrofe, pero me pareció muy interesante eso, cómo el modelo de Milei tiene una maquinaria de exportación que está siendo muy eficiente, ¿no? Como y para ver también qué pasa en las próximas elecciones en estos países. Bien, las próximas entonces son... ¿Cuándo son? Tenemos el 21 de junio, que es en 16 días. Vamos a estar con Viole Weber desde Bogotá, creo, buenísimo, juntos. Sí, allá. Viole también va a pasar por Cali antes, así que si algún oyente quiere invitar a Viole a tomar un café, a charlar, a acercarle algo sobre Cali, vamos a estar allá cubriendo las elecciones y ojalá trayendo, aunque sea algún análisis de lo que pase.
Bien, y puede haber sorpresas entonces, más allá de que dan malos resultados, ese 50% que no votó. Sí, puede pasar, y yo creo que puede haber sorpresas también no del orden electoral, digamos, en un país tan convulsionado, tan nervioso, y con 2 semanas por delante que van a ser como muy exasperantes, porque me parece que De la Espriella también está jugando un poco a eso, ¿no? A mover el humor social. De hecho, hizo el cierre de su campaña con la camiseta de Colombia, digo, como una forma también de provocación. Ahora una corte le prohibió usar la camiseta en los cierres de campaña, pero ahí hay como una búsqueda también de generar como mucha tensión. Bien, nos estarán contando entonces desde allá. Estaremos haciendo eso. Muy interesante, ¿eh? Muchas gracias. Esto fue Crisis Internacional, el segmento de geopolítica de Crisis en el Aire, conducido por Lucía Cholaquian Herrera. En la producción y edición sonora, Alejandro de Masi. La ilustración es de Ezequiel García. Nos encontramos la próxima semana.